Fez destaca la carrera de enfermería. Trabajo, línea de tiempo sobre la historia de la enfermería en México. Equipo 5. La historia de la enfermería en México. La dividimos en la enfermería en el México prehispánico, el cuidado en la época colonial y finalmente los cuidados en el siglo XIX y XX. Enfermería en el México prehispánico. El auge de la enfermería prehispánica se desenvuelve en el siglo VII a 1521. La medicina prehispánica era la herbolaria medicina sumamente desarrollada. Según ciertos libros, tenía conocimiento de más de 1200 plantas medicinales, las cuales podían ser usadas para causar dilataciones al momento de un parto o para abortar un bebé. Los aztecas tenían un modelo de atención a la salud, el preventivo y el curativo. El modelo preventivo se basaba en obras de sanidad para evitar enfermedades. Se practicaba empíricamente. En el modelo curativo, durante el tiempo de Moctezuma había un hospital, Tihuacán, en Tenochtitlan. Ahí brindaban atención a los veteranos de guerra e inválidos. Se realizaba el traslado y el cuidado inmediato de heridos en combate. Entendido esto como la práctica de una enfermería militar, las curaciones de los heridos en guerra eran realizadas por enfermeros varones. Figura de enfermera. Tictil era el nombre con el que se conocía a los hombres y mujeres que practicaban el cuidado de los enfermos. Eran esclavos o sirvientes y se encargaban de las personas que no eran de la alta sociedad. Se encargaban de administrar brebajes, realizar curaciones o rituales para la sanación del paciente. Se usaban temezcales, que eran baños de vapor con fines curativos y desalojadores de malos espíritus. Tlamatquetzil era el nombre con el que se le conocía a las parteras. Estas eran una figura muy importante. La Tlamatquetzil también desarrollaba el papel de consejera matrimonial. Además, cuidaba a las mujeres de la alta sociedad desde el momento en el que se entendía que estaban embarazadas. Durante el parto, administrando hierbas para la dilatación vaginal o para la aceleración del parto hasta que tenían a su bebé. La época prehispánica terminó con la conquista de los españoles. Se hizo un mestizaje cultural y de conocimientos dando pie a nuevas formas de cuidar la salud. Época colonial. Con la llegada de los españoles a México y debido al distinto bagaje inmunológico se inició una serie de epidemias como viruela, sarampión, paludismo, fiebre amarilla y dengue. Un personaje importante dentro de esta época fue Isabel Rodríguez. Llegó junto a Hernán Cortés, ejerce como matrona y asistió a los heridos en Zampola y Cholula. Una de las características principales de este periodo, en lo que concierne al sector de la salud, fue la construcción de aproximadamente 30 hospitales. La religión seguía presente tanto en la creación de estos como en el personal que atendía. En 1524 se crea el Hospital de la Inmaculada Concepción, actualmente Hospital de Jesús, primer hospital de América. En 1528 se funda el Hospital Santa Fe. En 1529 a 1531 se establece el Hospital Real de San José de los Naturales, destinado a la atención del pueblo indígena. En 1536 nace el Hospital del Amor a Dios, encargado de asistir en enfermedades venéreas. En 1552 es el año de registro del Códice de la Cruz Badiano. Martín de la Cruz y Juan Badiano son los autores. En la Nueva España fue de gran importancia medicinal. Consta de 13 capítulos, del 1 al 3 capítulo encontramos enfermedades del cuerpo, mientras que del 4 al 13º capítulo se describen remedios contra la fatiga, enfermedades generales, enfermedades mentales, las relaciones con los aires, problemas en el parto, enfermedades en mujeres y niños. En 1567 se instituye el Hospital de San Hipólito, destinado a los cuidados de los enfermos mentales. En 1568 se construye el Hospital Roque, se encarga de la psiquiatría. En 1571 se origina el Hospital San Lázaro. En 1579 comienza la enseñanza de la medicina en México. En 1582 creación del Hospital San Juan de Dios. 1620 enseñanza de anatomía y cirugía, pero sin práctica de disección, es decir, meramente teórico. 1628 se crea el protomedicato. Era un grupo de médicos, se les reconocía como la máxima autoridad en medicina, enfermería y salud pública. 1643 se autorizan las prácticas regulares de disección para la enseñanza de estudiantes en medicina.
Siglo XIX. 1804. Isabel Sendala y Gómez es considerada la primera enfermera sanitaria de Iberoamérica, debido a que llega con el doctor Balmis con 50 niños para recibir la vacuna contra la viruela. De 1804 a 1854, diversas órdenes religiosas prestaban atención a los enfermos junto con enfermeras, las cuales ganaban 50 pesos al año, no se les pedía licencia ni examen previo para ejercer. En 1831, Ignacio Torres abrió una escuela de obstetricia para prevenir y erradicar algunas acciones peligrosas durante el embarazo y en el parto. 1845. Las Hermanas de la Caridad, junto con el licenciado José Urbano Fonseca, fundan el Hospital San Pablo, hoy en día el Hospital Juárez. 1854. Se establece la Escuela de Enfermería en el seno de la Facultad de Medicina, que fuera anteriormente el edificio de la Santa Inquisición de la Nueva España. En 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada expulsó a las órdenes religiosas del país, entre ellas a las Hermanas de la Caridad, lo que trajo como consecuencia un desequilibrio en los hospitales, ya que la mayoría de enfermeras y en los hospitales eran de alguna orden religiosa. 1896. Los médicos tomaron la estrategia de capacitar personal de enfermería. Contrataron enfermeras norteamericanas recibidas y que hablaran en español. Las evidencias se muestran en documentos del Hospital de Salubridad y Asistencia a partir de este año. 1898. Por acuerdo del presidente Porfirio Díaz se estableció la Escuela Práctica y Gratuita de Enfermeros, establecida en el Hospital de Maternidad e Infancia, donde fungía como el director el doctor Eduardo Liceaga. Se puede distinguir en esta etapa la enfermería en México que no hubo hombres que accedieron a estudiar enfermería. Siglo XX. Inicios del siglo XX. Grupos conservadores consideraban a las mujeres incapaces de estudiar una profesión. 1900. Debido al requerimiento de enfermeras más personalizadas, se inicia la capacitación de las enfermeras que laboran en el Hospital de San Andrés, en la Ciudad de México, con una formación programada y sistemática impartida por enfermeras de formación superior. 1900 a 1905. Debido a la modernización del país y a las exigencias que esto generó, se comienza la contratación de enfermeras alemanas y estadounidenses y la creación de programas educativos y modelos para profesionalización de la práctica de enfermería. 1905. Se crea la jerarquía en los hospitales General de México. Parteras, jefe de enfermeras, enfermera segunda jefe, enfermeras primeras y enfermeras segundas. Esta jerarquía reflejaba los antecedentes prehispánicos, ya que en el Imperio Azteca la Tlamatixi partera era de la mayor nivel social. 9 de febrero de 1907. Inauguración de la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México debido a la necesidad de proveerlo de enfermeras instruidas y convenientemente educadas. 1908. La Escuela de Enfermería pasa de depender de la Beneficencia Pública a depender de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La gestión de la escuela pudo permanecer por el desempeño de las enfermeras, quienes demostraron que los servicios y el cuidado de los pacientes estaban garantizados. La formación de las enfermeras se diversifica y se vio la necesidad de que la escuela estuviera fuera del hospital. 22 de septiembre de 1910. Nació la Universidad Nacional de México, inaugurada por el presidente de la República, don Porfirio Díaz, y el primer rector Joaquín Eguías Liz. Se creó el Consejo Universitario al integrarse en una sola institución de las Escuelas Nacionales de Medicina, Jurisprudencia, Bellas Artes, Altos Estudios y la Escuela Nacional Preparatoria. Durante la Revolución Mexicana, las enfermeras participaron activamente en la asistencia de los heridos en plena batalla. Un ejemplo de ello fue el refugio Esteban Reyes, la Madre Cuca, quien en cumplimiento de su deber recibió un balazo en el cuello del lado izquierdo. Toleró el proyectil durante toda su vida en la región carótida a nivel de la cuarta vértebra cervical. 1911. Al inicio de la Revolución Mexicana se creó la Cruz Blanca Neutral con la enfermera María Elena Arismendi Mejía, en auxilio de los heridos en campo de batalla que después eran referidos al Hospital Juárez.
28 de junio de 1911. El presidente interino Francisco León de la Barra dispuso que la Escuela de Enfermería pasara a depender de la naciente Universidad Nacional de México. 30 de diciembre de 1911. La Universidad de México aprueba integrar la enseñanza en enfermería a la Escuela de Medicina en sus propias instalaciones. Durante esta época se constituyen las carreras de enfermería y obstetricia, con duración cada una de 2 años. La obstetricia no tenía el antecedente de enfermería. 1911 a 1912. El doctor Fernando Zarraga, director de la Escuela de Medicina, cambia la dependencia de la Escuela de Enfermería del Hospital General a la Escuela de Medicina. Derivando de esto, se consolida el nacimiento de esta como escuela universitaria, y la Escuela de Enfermería y Obstetricia comparte las mismas normas y reglamentos de la Escuela de Medicina derivados de la UNAM. 11 de enero de 1912. Se aprobó el plan de estudios para la carrera de enfermería y la carrera de partera de la Escuela de Enfermería y Obstetricia en la UNAM. 1920. Después de la Revolución, una vez constituido el México contemporáneo, se dieron 3 vertientes en el desarrollo de la profesión: la de la partera, la enfermera sanitaria y la enfermería hospitalaria, visto desde el campo de trabajo. En el ámbito laboral, se inició el reconocimiento al desempeño de las enfermeras por su contribución a la consolidación de los sistemas de salud. 25 de diciembre de 1921. Nace el homenaje a las enfermeras, se origina en el Hospital General de México. 1927. Con la implementación de la secundaria en México, se comienza a elevar la calidad de los estudios de los aspirantes a la carrera de enfermería, con el curso preparatorio de 1 año en el que se estudiaba biología, matemáticas, química y física. Gracias a esto habría mayor comprensión de los conocimientos de la carrera después de la primaria. 1929. Se le otorga su autonomía a la Universidad Nacional de México por el presidente de la República, Emilio Portes Gil, por lo cual desde este año se denomina Universidad Nacional Autónoma de México. Con su autonomía hay un reestructuramiento en el plan de estudios de la carrera de enfermería a 3 años y la de partera en 2 años. En 1931, el doctor José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México, estableció el 6 de enero como Día de las Enfermeras y de los Enfermeros. 1933. Con el regreso de la enfermera Carmen Gómez Ziegler, quien se desempeñó como jefe de enfermeras del Hospital General, y con apoyo del doctor Luis Méndez, reorganizó el departamento de enfermería y suprimió el internado régimen que mantenía a las enfermeras las 24 horas del día en el hospital. Redujo jornadas a 12 horas. Implementación del servicio Hoja de Salud de la Enfermera en el Hospital Juárez consistía en realización periódica de exámenes a las enfermeras del hospital con el fin de mantenerlas en buena salud y así proporcionar la atención de calidad a los pacientes. 1933. Primer Congreso de Enfermeros y Parteras, organizada por Celia Alvarado de Reyes Compillo, Esperanza Pavia y Eloisa Mosquiz Pérez. De este congreso surgió la idea de que se hiciera la secundaria previa a la carrera de enfermería y haber cursado la carrera de enfermería para realizar obstetricia. 1934. Durante la Asamblea Nacional de los Cirujanos, las enfermeras y parteras de la UNAM discutieron sobre elevar el nivel social y preparación de las enfermeras. 1935. El doctor Ignacio Chávez señaló que el requisito para cursar enfermería sería tener la secundaria y haber cursado la carrera de enfermería para realizar obstetricia, algo que los aspirantes no cumplían regularmente. 1936. Se crearon los primeros cursos de especialización en anestesiología y el de instrumentación para enfermeras en el Hospital Juárez de México. Ese mismo año,
Otro evento importante fue la organización del Instituto de Convenciones Nacionales de Enfermeras en este mismo hospital. 1937. Se desarrollaron en el Hospital General de México los cursos de especialización dirigidas a enfermeras tituladas de anestesia y dietética, y las que obtuvieron las mejores calificaciones fueron ascendidas a la categoría de enfermeras especialistas. 1938. Comienza a exigirse a los aspirantes de enfermería la presentación de su comprobante de estudios secundarios y la boleta de inscripción a los cursos profesionales en la Escuela de Medicina. Al implementar este requisito se buscaba romper el empirismo de la enfermería del que muchos médicos se quejaban. Años 40. Se da la creación de hospitales de especialidad, lo que trajo consigo mayor demanda de enfermeras y cambios en la atención a los pacientes, mejorando las condiciones laborales y económicas de los enfermeros. 1941. Inició el curso de enfermería pediátrica. 1944. Debido a la creación de los hospitales de especialidad, se modificó el plan de estudios, incrementándose el número de asignaturas de 4 a 17 para la carrera de enfermería, materias que se iban perfilando a las nuevas necesidades de las especialidades. Y a la carrera de partera se le agregó la asignatura de puericultura. En este nuevo plan de estudios se ve mayor interés a los aspectos psicológicos y la salud mental, importancia a los aspectos éticos en el ejercicio de la profesión. 1945. Se publicó en el Diario Oficial una nueva ley orgánica de la universidad. De este proyecto nació la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ENEO. 1952. La Escuela de Graduados organizó el posgrado para enfermeras instructoras, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización Mundial de la Salud, curso que logró incrementar la preparación de las instructoras y futuras profesoras de la disciplina de la enfermería. 1953. La ENEO inició el nuevo proyecto para mejorar su programa educativo con el fin de ser incluida en el campus universitario. 6 de agosto de 1954. La Oficina Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud establecieron un convenio con México para realizar el proyecto de un nuevo plan de estudios de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y satisfacer las peticiones hechas por las enfermeras mexicanas a través de una encuesta nacional. De 1958 a 1964 fue el sexenio de Adolfo López Mateos, época de oro de la enfermería sanitaria. 1961. El Instituto Politécnico Nacional se oferta a nivel medio superior la carrera de enfermería y obstetricia, asociada a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, después llamada Escuela Superior de Medicina Rural. 1963. La Secretaría de Salubridad y Asistencia contó con una escuela de enfermería que dependía de la Dirección de Educación Profesional en Salud Pública. Su propósito fundamental era preparar personal de enfermería que labora en instituciones sanitarias y asistenciales de la propia Secretaría y de otras dependencias oficiales descentralizadas. 1964 a 1970, sexenio de Díaz Ordaz. Iniciándose prácticamente el sexenio, se intentó dar forma a la Facultad de Ciencias Sanitarias y Asistenciales como institución de enseñanza para altos estudios y para la formación de profesionales de diferentes ramas de la salud, dentro de la cual quedaría ubicada la Escuela de la Salud Pública. Ese intento resultó inoperante y nunca se estructuró. 1987. La Escuela Superior de Medicina Rural se transformó en la actual Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, ESEO. De 1988 a 1994 fue la época de la nueva salud pública. Jesús Cumate Rodríguez reinició los programas de vacunación masiva contra la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, la difteria y el tétanos. En 1997, la OPS señaló la deficiencia respecto a los programas de formación de recursos humanos en la enfermería sanitaria. Dichos programas mostraron falta de conocimiento tanto en el impacto de los cuidados de enfermería
en la atención primaria a la salud de la población como deficiencia en el número, distribución por categorías y funciones del personal de enfermería. También mostraron la división del trabajo, las condiciones y las características del mercado laboral, la organización técnica y administrativa de los servicios, así como problemas relacionados con el ejercicio de la profesión. Dicho estudio concluyó que las condiciones de trabajo del personal de enfermería se han dañado notablemente. Y eso, mis queridos amigos, fue la enfermería en México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.